Y vamos a hablar de un tema que se ha debatido mucho y que finalmente ha ocurrido, como decíamos, en la provincia de Santa Fe, en la provincia de Santiago del Estero, en la provincia de Jujuy, el regreso a la presencialidad de los chicos a las escuelas. Y vamos a hablar con un pediatra, con el doctor Francisco Cosio, quien es integrante de la Sociedad Argentina de Pediatría. ¿Cómo le va, doctor? Muchas gracias por atendernos. No, por favor, buen día. Bien. Bien. Bueno, muchas preguntas para hacer, muchos interrogantes, sobre todo para aquella familia que tienen los chicos en edad escolar, si se los puede mandar con seguridad, con tranquilidad a el chico, teniendo en cuenta obviamente y cumpliendo los protocolos. Claro. Sí, la Sociedad Argentina de Pediatría hicimos una encuesta a nivel nacional sobre percepciones de los niños en esta pandemia, o sea, cómo le afectaba a los niños y adolescentes la pandemia. El resultado de esta encuesta se hizo en todo el país, a nivel nacional, participaron todas las filiales de la Sociedad Argentina de Pediatría y los resultados fueron sensación de tristeza, de angustia, angustia por no ver a sus amigos, por no poder ver a sus abuelos. Los niños y adolescentes fueron los que más encerrados estuvieron en la pandemia, porque los adultos, por razones de trabajo, salíamos, pero los niños fueron los que más sufrieron. Sí. La otra cosa que tuvo en cuenta la Sociedad Argentina de Pediatría para plantear este documento, un documento que se redactó en octubre, fue también la inequidad que existía, porque se vio que más allá de la accesibilidad o no, de la conexión, se vio que muchas familias, por ahí más humildes, eran las que los chicos, hablando con docentes y eso, se desconectaban de los grupos de WhatsApp, o le costaba mucho por ahí ayudarle al hijo, sin un docente o alguien que los guiara, ya sea por razones de trabajo, porque tenían que trabajar, o porque no tenían conocimiento suficiente como para enseñarle. Entonces eso creaba una vulnerabilidad en las personas de menos recursos. Sí. Es por todo esto que la Sociedad Argentina de Pediatría plantea este documento, donde de ninguna manera impone nada, simplemente es la opinión de una sociedad científica. El documento fue, redactado por comités y grupos de trabajo que conforman la Sociedad Argentina de Pediatría, por ejemplo, el Comité de Infectología, el Comité de Pediatría Ambulatoria, el Comité de Medicina de Deporte y otros grupos y comités que también participaron. Doctor, mucho se ha hablado de los chicos como vectores, como transmisores. ¿Eso se puede determinar? ¿Es así? ¿Los chicos contagian en menor medida, igual que un adulto? Sí, los chicos contagian, sí, también contagian. El tema es que el otro pilar en el que se basó la Sociedad de Pediatría es que el mayor contagio se da en reuniones sociales, donde también participan los chicos. Entonces, no son los principales vectores de contagio. Inclusive la experiencia de otros países que ya han iniciado las clases, como España, Italia, Estados Unidos, que la empezaron antes que nosotros por una cuestión de calendario de ellos, no se ha visto que los chicos sean un problema en este sentido, en el contagio a su familia. Bien. De todas maneras, la Sociedad de Pediatría, en su documento y en su reunión con el ministro de Salud, plantearon que esto era probar, como esto es muy dinámico, Sí. se va a hacer semipresencial, cada escuela lo adaptará a su realidad. Bien. Y al ser dinámico, si vemos que se aumentan los números de contagio en forma alarmante, o se volverá a la modalidad virtual, o sea, no, de ninguna manera es una imposición. Bien. Fue una recomendación en base a los consejos de los distintos grupos que componen la Sociedad de Pediatría. Doctor, y hay muchas preguntas o muchas dudas de familias que tienen, por ejemplo, algún chico con alguna enfermedad, como por ejemplo alguna enfermedad respiratoria. ¿Cuáles son aquellas enfermedades o en qué momento o quién es el que tiene que decidir? ¿El pediatra personal? ¿Lo envío o no lo envío? ¿Voy a correr algún riesgo si lo envío? Sí.
En general, los pediatras tenemos claro que todos aquellos pacientes con riesgo no deben concurrir a la escuela, deben hacerlo de manera virtual. ¿Cuáles serían los riesgos, los que habitualmente estamos conociendo? Por ejemplo, cardiopatía. Ay, a ver si nos... Tuvimos un corte allí con el doctor, estamos conversando con Fernando Francisco Cosio, integrante de la Sociedad Argentina de Pediatría, sobre, bueno, aquellas enfermedades que estarían inhabilitando a los más chicos al regreso a la presencialidad, ¿no? Las posibilidades de tener una enfermedad preexistente, como alguna deficiencia cardíaca o bien alguna dificultad respiratoria. A ver si lo podemos volver a... Asmático grave, claro. Sí, claro, disculpe. Sí. Sí, disculpe, doctor, usted sabe que tuvimos una interrupción. Digo, sí. ¿cuáles son aquellas enfermedades preexistentes que deberíamos atender para no mandar al niño a la escuela? Chicos que tengan alguna inmunodeficiencia, ya sea que haya nacido con ese problema o algún chico que esté cursando alguna enfermedad, por ejemplo, oncológica, algún tumor, que esté en tratamiento con quimioterapia, que eso produce un descenso de defensas, enfermedad fibroquística que afecta la parte pulmonar, asmáticos severos, cardiopatías congénitas, o sea, todos esos chicos deberían seguir en forma virtual, por lo menos hasta ver qué pasa, cuál es el avance de la vacunación y qué pasa con la vuelta a la escuela, si hay un aumento alarmante de casos o no. O sea, es como ir viendo, es muy dinámico, esto es como ir viendo a ver cómo va todo, ¿no? Y por supuesto que las medidas en la escuela son las mismas que son para todos. Claro. Es el uso de alcohol, el distanciamiento a 1,5 metros, el uso de tapabocas. Bueno, y en los recreos salir con tapabocas, hacer las burbujas como está previsto, o sea, son todas las medidas que los ministerios han dado en cada provincia, y cada provincia adapta eso a su realidad, ¿no? Y cada escuela a su vez a su realidad también, ¿no? Respetándonos, respetando los protocolos, no deberíamos tener inconveniente, ojalá que lo hagamos. Doctor, muchísimas gracias. Eso es lo que pensamos, sí. Muchísimas gracias por el contacto con Teledero Federal, ¿eh? Es un placer. No, por favor, un gusto. Hasta luego. Buen día. Hasta luego.